Muchas gracias, presidente Toledo. Tuve el honor de acompañarlo en la firma de la Carta Democrática en Lima, en aquel fatídico día que usted ya ha mencionado, al canciller García Gasallana, al canciller Manuel Rodríguez, que participó del proceso. Yo quiero hacer una cosa un poco, tratar de hacerlo muy rápido. La creación de un organismo político en América solo se hizo viable el día que el presidente Roosevelt fue a una conferencia y dijo: nosotros aceptamos el principio de la no intervención, porque ese principio Latinoamérica lo defendió en el siglo XIX básicamente por las intervenciones europeas. Después el problema se volvieron las intervenciones americanas. Y esos tres principios: igualdad jurídica de los estados, principio de no intervención, son los que, solución pacífica de las controversias, fueron los que permitieron crear la OEA en el año 48, pero se sentaron bastantes dictaduras en ese proceso. Y obviamente la Carta de la OEA habla de la democracia representativa, pero a renglón seguido dice sujeta al principio de no intervención. ¿Quién defendió la democracia en nombre del sistema interamericano entre la creación de la OEA y el año 90? Los organismos de derechos humanos del sistema, que entre otras cosas ayudaron a tumbar algunas de las dictaduras. Cuando en el año 90 ya los países miembros de la OEA son democracias, los cancilleres en Santiago deciden sacar una declaración o una resolución en una asamblea de defensa de la democracia. A Perú se le aplicó en el año 82, pero se vieron allí las grandes limitaciones de esa resolución. De alguna manera se contemporizó con un golpe de Estado dado por un presidente democráticamente elegido. Eso que fue lo que en realidad pasó. Después, pues vino a iniciativa de Perú, del gobierno de Perú, y al presidente Toledo, que había sido el principal protagonista de ese proceso y que lo acompañó, vino la Carta Democrática. ¿Qué importancia tiene? Y el embajador Rodríguez lo dijo aquí. Y eso es responsabilidad y hay que reconocérselo al Comité Jurídico Interamericano. ¿Qué hizo el Comité Jurídico? Dijo: aquí hay una serie de normas que son de principios de derecho internacional, aquí hay unas normas que hacen parte de compromisos de los países en las asambleas, aquí hay unas normas, si los países adoptan la Carta, esos principios son vinculantes. Quiero decir, tienen el mismo alcance que los artículos de estatutos originales de la OEA. Y eso, como se comentó, le dio a la OEA, y los países se comprometieron o se obligaron a defender la democracia. Y cuando se habla, algunas cosas de la Carta no son principios, pero otras sí. La defensa de la libertad de expresión, de la que hablaba José Miguel Insulza, las elecciones libres, justas y transparentes, la separación de poderes, respetar las decisiones judiciales, que todas las autoridades están subordinadas al poder civil. Eso es un pequeño mensaje sutil a los militares. Allí dice, y eso lo propuso Canadá, todas las autoridades están supeditadas al poder civil. Entonces, esos principios son principios a los que se comprometieron los estados y tienen el mismo rango de eso. Y eso es importante, no solo porque pusimos a un lado el principio de la no intervención, legitimamos las discusiones. Un Estado se puede parar en la OEA y decir: en tal país se está violando la libertad de expresión. Si no lo hace es porque no quiere, pero no es que da problemas en la Carta Democrática, simplemente que los países no la usan. El segundo tema sobre el que yo quiero traer la atención es: si alguien quiere fortalecer la OEA y hay alguna voluntad, lo que tienen es que aceptar, defender y reconocer la capacidad de iniciativa del señor secretario general. Yo creo que la Carta de la OEA le da facultades para actuar sin permisos del Consejo Permanente ni autorizaciones del Consejo Permanente. Él, no sé si comparte esta opinión, pero yo creo que es así. De hecho, cuando yo fui secretario general, me tocó hacerlo muchas veces. A Venezuela fui por una invitación que me hizo el gobierno. Yo fui, me senté, discutí la oposición y terminé aceptando una misión de la OEA con el Centro Carter, que era una organización de la sociedad civil en pie de igualdad con la OEA. Recibí muchas críticas por eso. Sin embargo, le servimos a la democracia venezolana,
evitamos la violencia, después encontramos un mecanismo electoral. En algún momento al final de mi mandato el presidente Uribe me pidió una misión para un proceso de desmovilización y le dije al presidente, la única institución del mundo que desmoviliza gente armada con personal civil es la OEA. Tenemos la experiencia en Nicaragua. Una gran controversia en el Consejo, finalmente aceptaron la decisión, pero si pido permiso nunca se hubiera hecho, porque hubo países que finalmente se opusieron. Yo creo que el secretario general lo que hay que hacer es reconocerle esa capacidad, fortalecer esa capacidad, y la OEA podría hacer mucho más. Yo no digo que se pueda todo, pero se podría hacer mucha más. Y en ese sentido, la Carta Democrática tiene una importancia descomunal, porque autoriza a las asambleas, autoriza al Consejo, autoriza al secretario general, y ellos pueden usar esos mecanismos. Se puede hasta apelar a la fuerza militar para restablecer una democracia. A mí, el día que me posesioné, los Estados Unidos anunciaron que iban a enviar 20.000 marines a Haití a restablecer el presidente Aristide. ¿Qué hizo el Consejo de la OEA? Se reunió. Dijo, nosotros estamos obligados a la solución pacífica de controversias, pero si el Consejo de Seguridad lo autoriza, eso se puede hacer. Ellos tienen el monopolio del uso de la fuerza. Y el Consejo Permanente se lo pidió al Consejo de Seguridad, el Consejo de Seguridad lo hizo y por primera vez en la historia de América restablecieron un presidente o sea, sí hay mecanismos, que los países no las usen, que se moderen. Y segundo, no hay duda de que el secretario general puede opinar sobre todos los temas democráticos de todos los países sin pedirle permiso a nadie. La Carta Democrática le dio el poder para hacer eso. Obviamente él lo tiene que hacer continuo y con inteligencia, y de hecho lo hace con mucha inteligencia, pero él tiene esa capacidad. Él tiene esa capacidad. Desde luego la tiene que usar de una manera moderada y tiene que tratar de recoger digamos, acuerdos que hoy son muy difíciles. Pero la Carta Democrática sí transformó el sistema interamericano. La Carta Democrática cambió los estatutos de la OEA. Hoy se puede actuar y los países pueden actuar colectiva o individualmente y pueden hacer comentarios y pueden criticar porque la Carta Democrática lo permite. Gracias. Muchísimas gracias.